Buenos días o buenas tardes, mi nombre es Gabriela Rubilar y les voy a presentar una clase virtual sobre enfoque y perspectiva biográfica. Esta clase virtual ha estado basada en mi experiencia de trabajo con este enfoque desde hace algo más de una década y busco fundamentalmente que quien vea esta clase tenga una aproximación inicial al enfoque biográfico, pueda conocer sus alcances y posibilidades, pero también pueda pensar en las formas como puede ir profundizando su aprendizaje y también la práctica de este enfoque. Me he propuesto 3 objetivos o propósitos para esta clase virtual. La primera es introducir a los participantes en la perspectiva biográfica, conociendo su trayectoria histórica y también las bases teóricas y metodológicas que construyen este enfoque. Luego, con ayuda de un trabajo muy exhaustivo de Leticia Muñiz Terra, voy a intentar distinguir 3 o 4 corrientes dentro del enfoque biográfico y algunos autores que por excelencia acompañan este enfoque para que ustedes puedan profundizar luego o escoger desde dónde situarse mejor, y que también podamos problematizar y discutir sobre cómo se analizan los productos generados en este enfoque de investigación. La primera interrogante que surge cuando uno se aproxima al enfoque biográfico es ¿qué es? ¿Es una técnica? ¿Es un método? ¿Cuán emparentado está con la investigación cualitativa? En general, nosotros reconocemos en el enfoque biográfico la presencia de las entrevistas con historias de vida. Yo diría que nuestra primera entrada más tradicional a la perspectiva biográfica se hace desde la técnica de entrevista de historia de vida, pero yo quiero plantear hoy día que lo biográfico tiene enormes posibilidades que obviamente no se acotan a las cuestiones de los métodos ni de las técnicas, sino que más bien la quiero proponer y pensar en esta clase virtual con ustedes como un enfoque o una perspectiva más amplia. Yo le llamo una perspectiva que es teórica y que es metodológica a la vez, y por lo tanto supone un modo de posicionamiento, de pensar y de hacer la investigación. ¿En qué raíces se hunde el enfoque biográfico? Claramente el enfoque biográfico va a reconocer como uno de sus principales exponentes el trabajo de Tomasz Wisniewski en torno al campesino polaco. Ese es un trabajo que cumplió 100 años en el 2018, aunque en realidad no está muy claro en qué momento de la historia esta pareja de investigadores publicó sus 4 volúmenes de esta investigación que fue llamada El campesino polaco en Europa y América, que narraba fundamentalmente el proceso migración o migratorio de polacos hacia Estados Unidos, particularmente en la ciudad de Chicago, donde constituían el grupo migrante más grande dentro de la ciudad, y efectivamente la forma como ellos desarrollaron sus procesos de inserción, incorporación a la vida económica del Chicago de principios del siglo pasado, pero también el modo como ellos se relacionaban con sus familias de origen. Entonces, esta obra va a ser la obra señera que todos los estudios de enfoque biográfico van a reconocer como la puerta de entrada. Pero es una obra que tiene algunas significaciones que a mí me parecen importantes para entender, y por eso he traído en esta presentación lo que yo llamo la galería del horror, donde tenemos a algunos personajes que me parece clave de situar y de posicionar desde una perspectiva histórica. El primero de ellos es Robert Park y sus discípulos. Robert Park era periodista y estuvo contratado por la naciente Escuela de Sociología de Chicago para formar a sus discípulos. Sus discípulos son personajes tan relevantes como Sutherland y sus estudios de cuello y corbata, o de delitos de cuello y corbata. Lo que ellos hacen esencialmente, Park y sus tesistas doctorales, es investigar a los sujetos problemáticos o a los sujetos del bajo mundo de Chicago, a los que les gusta las películas, por ejemplo, del Padrino. Puede pensar un poco en esa posibilidad de estudiar a los ladrones, a los vagabundos, a los personajes de esa época que de algún modo conformaban esa red de estudios que después va a inaugurar, sobre todo los estudios urbanos los barrios bajos, ¿no es cierto?, del Chicago de inicios de siglo.
pero que también tiene exponentes más contemporáneos, como los trabajos de Howard Baker sobre desviados, o el propio trabajo de Wakan, muy posterior obviamente, en torno a aprendiz de boxeador en la propia ciudad de Chicago. Esa es una línea importante que es un influjo para situar la perspectiva biográfica en este periodo de efervescencia, de constitución, ¿no es cierto?, de estudios urbanos que tienen elementos en común que van a ser compartidos con el enfoque biográfico. Los segundos personajes son William Thomas y Florian Znaniecki. Ustedes comprenderán que por su apellido Znaniecki es polaco y por lo tanto nos va a recordar la importancia de estudiar la propia biografía en el proceso de hacerse investigador. Ellos inauguran lo que hoy día se va a reconocer como el método biográfico y de algún modo la escuela polaca del LOD le hace un reconocimiento a Znaniecki varias décadas después, inaugura, ¿no es cierto?, una conferencia especialmente ubicada a reconocer el trabajo de estos dos investigadores con la conformación de esta perspectiva de análisis y de investigación. Y he puesto también a James Adams, que es una de las fundadoras y precursoras del trabajo social norteamericano, y su trabajo en la Hull House, porque van a haber conexiones muy interesantes entre la Hull House y el trabajo de Thomas y Znaniecki. La Hull House recibe el nombre gracias a Charles Hull, que es un millonario que al momento de fallecer deja una herencia importante a la Universidad de Chicago. Parte de esa herencia va directamente al estudio de Thomas y Znaniecki y la otra parte es para permitirle a James Adams y sus colaboradoras fundar la Hull House. Al mismo tiempo que nace la profesión del trabajo social en Estados Unidos, se empieza a desarrollar una práctica investigadora que está situada y que de algún modo tiene muchos elementos de lo que nosotros pensaríamos que es la investigación, acción participante. Entonces, al mismo tiempo que Thomas y Znaniecki hacen su investigación sobre el campesino polaco, tenemos a la James Adams haciendo, ¿no es cierto?, este trabajo de la Hull House que tiene una impronta biográfica. ¿Qué estaba pasando en Chicago a inicios del siglo XX o finales del siglo XVIII? Estaba pasando todo, ¿no es cierto? Y efectivamente cuando la James Adams hace su reporte en 1912 sobre los 20 años de la Hull House, ocupa la perspectiva biográfica y las notas autobiográficas para narrar la forma como se constituye este proceso de intervención que tiene componentes que nosotros podemos reconocer dentro de la trayectoria de los materiales biográficos, de la investigación, pero también de una acción o de un trabajo social que va a ser militante, comprometido y de algún modo también abolicionista de ciertas prácticas que estaban operando ahí. He querido situar el origen de los estudios biográficos en esta tradición, precisamente porque luego que los estudios biográficos tuvieron un auge y un desarrollo entre inicios de 1900 y los años 40, tienen una suerte como de declive o abandono a propósito del contexto de la Segunda Guerra Mundial, que pone a la investigación y a las estadísticas, por decirlo así, en otro registro o en otro tenor. Esa suerte de abandono queda registrado en los trabajos de Berthaud, de Norman Denzin y de Juan Francisco Marsal, quienes recuperan, por decirlo de algún modo, los estudios biográficos a finales de los años 70 o mediados de los años 70 y principios de los 80, para de algún modo dar cuenta, ¿no es cierto?, del auge de esta perspectiva junto con el desarrollo de los enfoques cualitativos de investigación de finales de los años 70. Lo que yo estoy diciendo aquí es bien interesante. Estoy diciendo finalmente que el enfoque biográfico era reconocido como un enfoque con anterioridad al debate o al clásico debate que está en Guba y Lincoln sobre enfoques investigativos de investigación de los años 70 o paradigmas en disputa. Por lo tanto, es una perspectiva que de algún modo ha tenido distintos ciclos o entradas a lo largo del tiempo como posicionamiento investigativo. ¿Quiénes son los exponentes más contemporáneos del enfoque biográfico? Vamos a reconocer como un exponente clave el trabajo de Daniel Berthaud.
Daniel Berthaud también a finales de los 70, principios de los 80, junto con su esposa en ese momento, realizan un trabajo magnífico sobre los panaderos en Francia. Ustedes entenderán la significación que tiene para los franceses, así como para los chilenos el pan, y cómo la historia de las familias de panaderos había ido configurando, ¿no es cierto?, un proceso que ellos querían rescatar. Rescatar la memoria de estas familias de panaderos fue una de las apuestas que hace Berthaud para pensar fundamentalmente que el enfoque biográfico se desarrolla a partir de las narraciones de los testimonios de los propios sujetos acerca de su oficio, de su trabajo, de la transmisión de su oficio, etc. Tiene una vinculación directa, obviamente, con los relatos orales, con las historias de vida, con las entrevistas abiertas, que fue la forma como ellos se aproximaron a esta investigación, y sobre todo lo más interesante, y es una de las razones por las que yo he sido una practicante del enfoque biográfico desde que lo encontré en mi camino profesional e investigativo hace ya casi una década atrás, fue entender que el enfoque biográfico no es propiedad de nadie, de ninguna disciplina, y por lo tanto está ubicado en los entrecruces, en los intersticios entre la sociología, la propia antropología, donde puedo reconocer exponentes, por ejemplo, como los trabajos de Oscar Lewis y Hijos de Sánchez, y la historia. Y claramente en esa perspectiva, la relación entre historia, memoria y los lazos entre generaciones son un elemento clave para entender el enfoque biográfico. ¿Qué es lo que hace el enfoque biográfico? Obviamente es trabajar con la narración oral, pero al mismo tiempo hace un rescate de distintos materiales biográficos que no se circunscriben solo a lo que nosotros contamos acerca de nuestras vidas, sino que sobre todo a entender que en su conformación como enfoque, la perspectiva biográfica posibilita el uso de distintos materiales. Entre estos materiales quisiera destacar, y ya estaban contenidos en el trabajo del campesino polaco de Tomasz Jastrzębski, son, por ejemplo, las estadísticas, las cartas que los campesinos que los polacos, migrantes enviaban a sus familias en Polonia, las fotografías de la época, los cuadernos, los registros personales, los diarios de viaje y los apuntes, que en general en el mundo del trabajo social son una dimensión poco explorada y poco abordada dentro de la propia investigación, y que por lo tanto la perspectiva biográfica nos invita a trabajar, a exponer, a abordar y a analizar sustantivamente. Lo otro que también aparece con mucha fuerza en este giro sobre lo biográfico desde los años 80 en adelante es entender que el enfoque biográfico no es una técnica, sino que es una perspectiva teórica. Y que de algún modo en esa perspectiva teórica vamos a reconocer distintos exponentes, distintas corrientes, distintas posibilidades analíticas, que es un poco la invitación que yo los quiero hacer desde una entrada seguramente más metodológica primero, pero que también tiene componentes en esa línea. Y entender que en el supuesto clave del enfoque biográfico está la experiencia vivida, y que esa experiencia vivida se puede observar desde múltiples perspectivas. Déjenme poner un ejemplo sobre la experiencia vivida y las múltiples perspectivas, que está tomado a partir de los varios registros de historia, por ejemplo, que propone Godard. Yo estoy haciendo esta presentación ante una cámara y en una modalidad virtual porque estamos en un contexto de pandemia. La historia de la pandemia puede ser contada biográficamente desde distintas subhistorias o subregistros. Puede ser contada desde la historia de una profesora como yo, que está haciendo su clase virtual un día 22 de mayo, del 2020, pero también puede ser contada desde el registro generacional de un grupo de personas que han vivido varios acontecimientos excepcionales. Por ejemplo, hoy se cumplen los 60 años del terremoto de Valdivia, y por lo tanto podría ser narrada desde alguien que tiene en su experiencia distintos acontecimientos biográficos que han marcado no solo su situación individual, sino que también la de otros compatriotas y la de una propia generación.
puede ser contada desde la historia de un país que toma decisiones de política pública para abordar esta crisis social y sanitaria que suponen acierto y, por cierto, en el caso como un contexto como el chileno, también errores. Y por lo tanto, también la propia situación en la que estamos puede ser contada desde el punto de vista de la historia global, cuando el mundo se da cuenta que no puede seguir del mismo modo como lo había pensado. Lo que hace el enfoque biográfico entonces es poner un foco en un conjunto de historias que pueden ser leídas y narradas desde distintas perspectivas, desde distintas posibilidades, pero que de algún modo tienen sentido en un contexto social determinado, un contexto de crisis, un contexto de incertidumbre, un contexto de transformación como el que estamos viviendo a propósito de esta pandemia. Dentro del enfoque biográfico hay dos conceptos que son clave. Uno es el concepto de narrativa y otro es el concepto de trayectoria. Las narrativas en general van a tener la posibilidad de ser entendidas dentro de este enfoque como una forma de vida social. No solo como lo que yo digo, sino que la narrativa como un género denunciado que contiene acciones y representaciones. Aquí no importa tanto si lo que la persona dice es verdad o no, sino que estoy entendiendo la narrativa como una forma de expresión, como una forma de socialización y sobre todo como representaciones que pueden ser abordadas. Ya dijimos que además el enfoque biográfico es un campo de interés para distintas disciplinas donde las ciencias sociales han aportado profundamente a este campo. Eso ya estaba en los trabajos de Balan hace ya casi 50 años atrás y ustedes lo pueden encontrar en otros exponentes como por ejemplo Roxana Gruber, que desde la antropología va a pensar los alcances de lo biográfico, desde la sociología y desde el propio trabajo social. Y entender que el enfoque biográfico es una expresión social que se construye a través de entrevistas biográficas narrativas, pero que también en general se puede construir a través de otras aproximaciones. Si yo pienso en entrevista, en general un componente clave de lo biográfico en las entrevistas es el uso del tiempo, la no estructuración de las entrevistas, que en general para algunos exponentes de este enfoque debiera ser lo más mínimo posible, a tal punto que Kip Jones va a proponer que solo haya una pregunta de arranque, como cuéntame la historia de tu vida, o en mi caso cuéntame cómo llegaste al trabajo social, y de ahí iniciar una ininterrumpida conversación, pero sobre todo observar cómo en esa narración biográfica se va contando la historia y se va observando el despliegue del paso del tiempo. Vamos a ver más adelante cómo el tiempo va a ser un elemento clave para conformar la perspectiva desde la cual nosotros vamos a situar el enfoque biográfico. Bueno, decía al inicio de esta presentación que Leticia Almuñisterra reconoce a lo menos 3 corrientes de estudio dentro del enfoque biográfico muy vinculados a la idea de la trayectoria, que va a ser el otro componente que voy a destacar en este análisis sobre enfoque biográfico. Ya hablábamos de narrativas, ahora voy a hablar un poquito de los estudios de trayectorias o del enfoque biográfico dentro de los estudios de trayectorias. La primera corriente que vamos a reconocer es la corriente que se llama americana, que tiene varios exponentes de los estudios más clásicos que se llaman curso de vida, y ahí la Tamara Harenberg, Elder, son claves para entender este proceso. Ellos miran fundamentalmente algo que vamos a llamar transiciones a lo largo de la vida de las personas, que están muy centradas en movimientos individuales marcados por ciertos procesos temporales o modelos temporales. Son muy clásicos dentro de los estudios de cursos de vida, los trabajos sobre educación o sobre trayectorias laborales, pero también todo lo que supone un cambio de estadio en la vida de las personas. Por ejemplo, el paso de la adultez a la vejez, de la niñez a la adolescencia, muy marcados también por los cambios biográficos que se viven en ciertos momentos. En los contextos educativos eso está muy marcado. Tiene que ver con los ciclos formativos y tiene también que ver con los ciertos
momentos más simbólicos de un paso hacia otro, pero que en los estudios de cursos de vida también pueden incorporar dimensiones más colectivas. Por ejemplo, Harenberg trabaja muy fuerte el tema de las crisis a través de las generaciones, por ejemplo, la crisis de los años 20 en Estados Unidos, etc. Esos son, o ese conjunto de estudios que tienen muy marcada la trayectoria como curso de vida, es a lo que nosotros vamos a llamar la corriente americana. Luego hay una segunda corriente que es la corriente más francesa, que como buenos franceses está centrada en la idea del bucle, está centrada en la idea de la bifurcación y está centrada de algún modo en este principio, como alguien diría, de déjà vu, ¿no es cierto? Esto ya lo hemos vivido antes de otro modo y que supone puntos de inflexión. Aquí los exponentes más claves son Berthaud, Vidal, pero también otro francés que para mí es impronunciable, Gaudellac, ¿no es cierto?, que trabaja el tema de historias de vida y que va a poner énfasis fundamentalmente en la idea de lo inesperado. Ahí Godard va a necesitar, obviamente, cómo eso inesperado va a suponer cambios en la vida de los sujetos y va a permitir, ¿no es cierto?, de algún modo, análisis más transversales. Dentro de la perspectiva francesa adquiere mucho sentido la noción de generaciones. La noción de generaciones tomadas de imagen me permite a mí pensar, por ejemplo, para efectos de mi trabajo y, y lo que ustedes puedan realizar, en la idea de agitación generacional, que son momentos biográficos compartidos por más de una generación, como por ejemplo el golpe de Estado en Chile, o las dictaduras latinoamericanas, o la propia vivencia de esta pandemia de COVID, que ha sido, ¿no es cierto?, una agitación generacional que ha traspasado países, ciudades, continentes, familias y personas. Es muy importante en la perspectiva francesa la idea del bucle, esta idea de lo recursivo, esta idea de volver sobre ciertos eventos que han supuesto puntos de inflexión, más esta idea de las distintas historias que había planteado antes a propósito de Godard. Hay una tercera perspectiva y eventualmente una cuarta que está en el límite entre algunos investigadores italianos y otros alemanes. No tiene que ver solo con los países, sino que tiene que ver con la forma como se concibe esa perspectiva. Y uno de sus exponentes más importantes es Ferrarotti, que trabaja la posibilidad de que desde lo biográfico, desde lo individual, yo pueda acceder a lo universal. Es decir, a esta idea de que uno puede ser expresión de una clase tomando como referencia una afirmación de mi maestra Araceli de Tesanos, pero sobre todo la posibilidad de generalizar a partir de una historia única, de un caso único, diríamos, desde una perspectiva de estudios de caso. Y lo que hace esta corriente, que es la corriente alemana o francesa, es centrarse en estudios de la cultura del trabajo y en elementos como, por ejemplo, el proyecto biográfico laboral o el proyecto migrante, que también está presente en los trabajos de Thomas y Hernaniekis y en varias de investigaciones que hoy día se desarrollan contemporáneamente sobre las migraciones económicas y la idea de un proyecto migratorio detrás. En Ferrarotti y en Pries está de algún modo estos dos ejes muy presentes. Por un lado, el eje que pone énfasis en la relación entre el actor y la sociedad y que de algún modo se integra o posibilita algunas generalizaciones más sociohistóricas. Y lo segundo que es muy presente es la idea del eje del tiempo, que no solo se concibe linealmente, como yo podría pensar, una historia de vida laboral de menos a más, sino que fundamentalmente en un eje del tiempo que tiene distintas entradas y salidas y que permite de algún modo momentos de inflexión. Aquí en el eje del tiempo uno combina pasado, presente y futuro, y yo diría que es el componente más importante de la perspectiva biográfica, porque efectivamente permite a los sujetos hacer una narración que se sitúa en distintos momentos o continuos del tiempo. Cuando uno piensa en la perspectiva biográfica, naturalmente volvemos a las narraciones o a los relatos. ¿Es una investigación que solo se centra en escuchar historias?
¿Esa historia es la historia de una vida completa o es un relato acotado? Es tal vez la duda más importante que a uno le surge cuando piensa en la perspectiva biográfica, y de ahí mi invitación un poco a recoger esto que Berthaud nos va a decir. Que en general la diferencia de la historia de vida que narra una vida completa, retrospectiva, hacia atrás, o linealmente desde que nací hasta la actualidad, los relatos de vida son narraciones acotadas, en general muy centradas en el objetivo o en el campo de estudio del investigador. Por ejemplo, en mi caso, las trayectorias investigativas de los trabajadores sociales. Obviamente, la narración no aborda la vida entera, pero sin embargo, para entender las trayectorias investigativas de los trabajadores sociales, yo muchas veces me tengo que introducir o empapar de la vida de esa persona. Y por lo tanto, lo que hace el relato biográfico es de algún modo contextualizar una vida vivida a lo largo de una narración que va adquiriendo sentido a partir de una experiencia en particular. Yo estaba preparando esta clase virtual cuando escuchaba en un podcast las narraciones y los relatos de quienes fueron sobrevivientes del terremoto de los años 60, y entiendo obviamente cómo en ese relato se combina esta tensión entre relato de vida y historia de vida que se escucha intergeneracionalmente, que es una dimensión del enfoque biográfico que hoy día he querido destacar en esta conversación virtual con ustedes. ¿Qué hacemos con los materiales biográficos? ¿Qué hacemos con esa cantidad de entrevistas, audios, fotografías, cuadernos personales que nosotros recolectamos? ¿Cuáles son sus usos y sus alcances? Es tal vez la dimensión que queda en interrogante en esta presentación, y que los invito a seguir profundizando a partir de algunas lecturas que voy a recomendar, y también a la propia forma como nosotros consideramos nuestras historias. Tal vez se han dado cuenta que he usado fotografías para esta presentación. Son fotografías personales de mi familia o de mi historia familiar, que también hablan de mi propia historia y de mi modo de hacerme investigadora en esta perspectiva en la última década, y que también me han ido permitiendo construir la propia historia de la investigación y de la disciplina del trabajo social en una dimensión investigativa, usando este enfoque para poder comprender y significar, ¿no es cierto?, cómo se ha ido desarrollando la tradición investigativa del trabajo social en Chile. Para profundizar y para seguir, para quien quiera, les dejo un texto de Leticia Muñiterra con Eugenia Roberti sobre el análisis de la escritura de los textos biográficos y el lugar que tiene la reflexividad en la interpretación y puesta de montajes de las biografías. Es un texto que está en un libro de la Claxo, que se llama Condenados a la Reflexividad, y que ustedes pueden pinchar directamente en los links que voy a poner o buscar directamente en Google. Está disponible y abierto, y por eso lo he puesto. También Eugenia Robertis tiene un artículo súper interesante que a mí me ha ayudado mucho en mi formación y en la de mis estudiantes, que se llama Perspectiva Sociológica en el abordaje de las trayectorias, un análisis sobre los usos, significados y potencialidades de una aproximación controversial, poniendo la idea de controversia en el propio enfoque biográfico. Y un texto que publiqué en el 2017 que se llama Narrativas y enfoque biográfico, usos, alcances y desafíos para la investigación interdisciplinaria, muy en línea con lo que he expuesto aquí. De hecho, ese texto se publica en el año 2017 después de una presentación que hice en la Escuela de Verano de Metodologías Cualitativas, donde ocupé buena parte de los materiales que les he presentado hoy, y por lo tanto de algún modo van a mostrar un punto de inflexión en la forma como concibo y pienso hoy en día el enfoque biográfico. No me queda más que agradecerles su atención y su interés por escuchar esta clase virtual. También agradecer y celebrar la iniciativa de la Red de Investigadores en Trabajo Social por poner a disposición de todas y todos estos materiales para poder
hacer procesos de autoformación y de actualización a quienes estén interesados, por cierto, y también dejo disponible mi correo electrónico que estaba al inicio de esta presentación, grubilar@uchile.cl, para quien tenga interés de profundizar en esta perspectiva y enfoque me puede escribir y podamos a lo mejor vincularnos a un trabajo en red o de estudio de la perspectiva biográfica en el contexto de la disciplina y también en el contexto de la región latinoamericana. Muchas gracias a todos, cuídense mucho. Esperemos que esta pandemia nos permita salir fortalecidos y con perspectivas de abordaje y de transformación del tipo de sociedad que vivimos y padecemos. Muchas gracias.